La situación en Huánuco es dramática, ¿ah? El gobernador Juan Alvarado ha sido desbordado por el drama, la calamidad que vive esta importante región de nuestro país. El politólogo Juan de la Puente es huanuqueño y esta vez no hablaremos necesariamente de reformas y de la actuación del gobierno y de la política, sino de tu región. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Jaime. Decías en el Twitter muy bien, de manera acertada, que la situación es igual en Huánuco que en Arequipa. Salud despacha equipo de oxígeno, 25 médicos, ¿no? Y se dispone a construir un hospital. Pero no hay pruebas, no hay personal, no hay oxígeno, no hay UCIs. El trabajo del gobernador, así como se le critica a Cáceres Yica en Arequipa, en el caso de Juan Alvarado, ¿es la misma situación de desborde o de negligencia para ti? Y probablemente es peor. Hay una virtual acefalía del gobierno regional, agravado por el hecho de una mayor depresión de la infraestructura sanitaria en Huánuco, un hospital cuya construcción está paralizado. En Tingo María, el hospital funciona en un centro comercial, y la cantidad de contagios crecen. Si no hubiese sido por el apoyo en estos días de salud que mandó oxígeno, equipo médico, médicos, y se apresta a construir un hospital de emergencia, la situación hubiera sido muchísimo más crítica, pero lo sigue siendo. Y entonces Huánuco tiene mucho menos población que Arequipa, tiene ya 9.500 casos. En un solo día 400 se han incrementado, un número alto de muertos para la población. Sí. Y los contagios se están pasando de la ciudad a los distritos periféricos y a las provincias de la región. Claro, es cierto, son de 300 a 400 contagiados diarios y ha venido subiendo sostenidamente en las últimas 3 semanas. Ahora, ¿crees que el gobierno central debe tomar la misma decisión que tomó con Arequipa respecto a la calamidad que vive Huánuco? ¿Debe hacer lo mismo, intervenir el sector salud? Lo dicen los médicos, lo dicen las instituciones, lo han pedido los alcaldes que están llegando mañana a Lima. Hace pocas horas ha salido un pronunciamiento de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, los colegios profesionales, que piden formal y directamente una intervención. Y esta intervención además está muy relacionada a una notable falta de recurso humano y de materiales e infraestructura que por lo menos otras regiones lo tienen. Es cierto que Huánuco además ha sido una zona de refugio de algunas personas provenientes de otros departamentos, como también lo han sido todos. A mí particularmente eso no me parece mal, pero evidentemente haya habido una carga mayor para la propagación del virus. Y no olvidemos además que Huánuco también es una zona con una altísima tasa de trabajo informal. Claro, 278 son los muertos hasta ayer, según la direza de Huánuco, y la situación que... Son 278, sí. Sí, y la situación que nos reportan desde allá es lamentable, ¿no? Tremenda, hospitales colapsados, Salud colapsó, han abierto 100 camas, 100 camas más, pero en un área pequeña donde los pacientes están hacinados, camas y sillones, están en sillones conectados a un balón de oxígeno. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato? Es decir, ¿por dónde crees que el asunto debe atacarse ya mismo ante la visible inoperancia en el gobierno regional o el desborde, ¿no? La declaratoria del estado de calamidad, que si bien es cierto, no es necesariamente constitucional, como tampoco la intervención, no obstante, el derecho tiene que ir, la política tiene que ir a un paso adelante. El derecho, como lo que ha pasado hoy día en Arequipa, debe ser intervenido, deben reordenarse los recursos, debe disponerse de más oxígeno. Me dicen en las últimas horas que el oxígeno que estaba viniendo del Oroya podría interrumpirse también, porque hay otras provincias que pertenecen a la región Junín que también lo necesitan. Entonces son equipo, personal, oxígeno, más camas UCI, y como todo el país también lo necesita, más pruebas para que se produzca un descarte masivo y los contagios no se reproduzcan.
Ciertamente lo primero, lo inicial, es ir detrás de las vidas y salvarlas lo más rápido posible. Después vendrá lo que constituye la respuesta y sobre todo el ajuste de cuentas o la toma o la rendición de cuentas, para ser exacto en los términos, de las autoridades. ¿Cuál es tu evaluación sobre el trabajo del gobernador Alvarado? Yo creo que es un trabajo deficiente desde temprano. Es un trabajo que dista mucho, por ejemplo, de actitudes más ordenadas, como por ejemplo de Cajamarca, que sufre también un incremento de casos, pero no se ha desbordado. Aquí hoy día los alcaldes de Huánuco se han reunido en la municipalidad, han emitido un pronunciamiento, han analizado, y el punto de consenso es el desborde por falta de organización, por falta de capacidad de mando, ¿no?, de liderazgo. Probablemente si se reordenaran los recursos y hubiera mayor voluntad, eficiencia y capacidad, esto podría resolverse. Pero bueno, no olvidemos además en todos los casos cómo han sido elegidas muchas autoridades. Algunos no han tenido ni 20% de votos o 22% en la primera vuelta y tuvieron que hacer malabares aritméticos para raspar en la segunda vuelta un triunfo. Curiosamente, en todos aquellos lugares donde ha habido una victoria agónica, ¿no?, inicialmente poco legítima de las autoridades regionales, claro, son donde el Estado se ha desfundado. Te decía de la rendición de cuentas. En el caso de Cáceres Yica, la situación raya no solo en la negligencia, sino incluso en haber dejado, eso lo dirá la justicia, pero lo que los propios arequipeños reclaman es que este señor se ha desentendido del cargo, se ha desentendido de las responsabilidades, me refiero a Cáceres Yica. Mira, hoy por ejemplo la señora Zulema Thomas ha encontrado medicamento en la Dirección Regional de Salud, ha encontrado en los almacenes del gobierno regional EPPs, equipos de protección personal, arrumados, tirados, y además le ha empezado la señora Thomas, que está dirigiendo las operaciones en Arequipa, a pagarle a los médicos, a las enfermeras, una situación de absoluta desatención. En el caso de Cáceres Yica, no sé, tú me dirás en el de Alvarado, pero en el caso de Cáceres Yica, a tu juicio, porque no eres solo politólogo, también eres abogado, correspondería que el gobierno o alguna autoridad, dime tú cuál, establezca pues sanciones penales con todo el rigor que la ley tiene y le confiere al señor Cáceres Yica? Por lo menos hay causales de vacancia, y esa vacancia está habilitada en el Consejo Regional, en primer lugar. Ajá. Segundo, el Colegio de Abogados de Arequipa, y en este caso de Huánuco también, tiene la potestad de plantear demandas penales, porque han habido infracciones graves que no solo tienen que ver con el cumplimiento de funciones, sino también con digamos, una lenidad en el proceso de la propagación del virus. Ahí tiene dos cosas. Lo que sí reconozco es que a partir de ahora deberíamos dotarnos de un instrumento legal que permita intervenciones rápidas a los gobiernos regionales en este tipo de casos, y la suspensión mediante una autoridad administrativa, recuperando el concepto del Estado unitario, suspender a la autoridad en el funcionamiento sin que esto pase necesariamente por el Consejo Regional, porque creo que lo de Arequipa demuestra estamos en un momento muy difícil de la descentralización, y todo este espíritu que implicó la primera jornada de presidentes regionales 2002-2003, que expresaban la voluntad descentralista de las élites provincianas, regionales, se ha diluido. Casi no hay élites hoy día provinciales capaces de soportar un proceso de centralización de esta naturaleza. Sí, pues con lo cual el gobierno central, y de acuerdo a la Ley General de Salud, solo que bien dices tú que podrían aprobarse, discutirse, pero rápido, ¿no? Mecanismos que sean mucho más directos, mucho más específicos, y que quizás se desarrollen de la Ley General de Salud, del artículo 82, que permite a la autoridad de salud intervenir, ¿no?, tanto en el sector público como en el sector privado, cuando ocurren epidemias, pandemias en este caso. Juan, un abrazo a la distancia. Toda nuestra solidaridad, nuestra fuerza con Huánuco, no solo con Huánuco, con Arequipa, con Cajamarca,
con otras regiones que están sufriendo la parte más dura y dramática de la pandemia. Que estés muy bien. Muchas gracias y seguiremos insistiendo para que se atienda esta dramática situación. Claro que sí. Un abrazo, Juan. Hasta la próxima. Juan de la Puente, politólogo huanuqueño, que ha hablado hoy por su región. Porque en el Perú de hoy, ya lo ve usted, nada está dicho. Cuídense mucho, por favor.